Porque no importa con quién se casó Caín. La historia de Caín, estoy poniendo ejemplos que la gente pregunta. La historia de Caín, hay que mirarla dentro de ¿qué? Del pacto. Del pacto. Cuando una persona sin el Espíritu Santo lee Génesis y lee la obra de Caín y ve que Caín mató a Abel y que Adán y Eva nada más que tenían 2 hijos y Caín mató a Abel y que Caín tuvo otros hijos, lo primero que viene es ¿y con quién se casó Caín? Entonces ahí tú sabes lo que hace, se va de lo que dice San Pedro aquí. Toda escritura ha sido escrita por el Espíritu Santo y nadie puede interpretar al Espíritu Santo, a la escritura por su cuenta propia. La historia de Caín, entonces tenemos que verla dentro de ¿qué? Del pacto. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo ver la historia de Caín dentro del pacto? ¿Tú sabes cómo la historia de Caín se ve dentro del pacto? La historia de Caín, el Señor nos quiere decir a nosotros por qué una humanidad que era creada 7 veces buena terminó en que un hermano mató al otro. Eso es lo que el Señor, eso como tú lees la escritura dentro del pacto, que tú dices, Dios mío, cuando el hombre vio a la mujer dijo, este es hueso de mis huesos. Y a poco tiempo uno de sus hijos mata al hermano. Entonces la pregunta es que lee dentro del pacto dice, ¿qué pasó ahí? Entonces viene la respuesta, los hombres se apartaron del pacto con Dios. ¿Cuál era el pacto con Dios? Hacer la voluntad de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿y qué me implica a mí a mi vida? Que eso mismo me puede pasar a mí, si yo me aparto del pacto de Dios. Cuando uno se aparta del pacto de Dios, entras en pacto con otro que no quiero. ¿O tú te entiendes cómo hay que leer la escritura? Por eso que la gente encuentra contradicciones, porque están leyendo, el Antiguo Testamento no es un libro de geografía, ni de historias de familia, ni de genealogía. El Antiguo Testamento es un libro de pacto. ¿Y cuál es el pacto de Dios con la casa de Abraham y que hizo con Moisés? De ti va a salir el regidor del mundo. Por eso todo el Antiguo Testamento, los profetas, los jueces, todo el mundo apunta ¿a quién? A Jesús. Y ahora el segundo pacto, el primer pacto está hecho con Moisés y la promesa se la dieron a Abraham y apunta a Jesús. El segundo pacto, ¿a quién apunta el segundo pacto? A Jesús también. Apunta el segundo pacto a la consumación de los tiempos, a la segunda venida de Cristo. Lo mismo que hice hace 2 o 3 meses. El primer pacto apunta a la primera venida de Cristo y a la redención. El segundo pacto apunta a la segunda venida de Cristo y a la consumación de toda la redención de Cristo. Ahora, el primer pacto se hizo ¿con quién? Con Moisés. Todo pacto en Israel se sellaba con sangre. Todo pacto se sellaba con sangre. Con sangre. ¿Qué se acuerdan que cuando hizo Dios hacer pacto con Abraham, que partió los animales y Dios pasó por el medio? ¿Qué dijo? Que me pase a mí lo que este animal si yo incumplo un pacto. Fíjate lo que dice Dios, que me pase a mí lo que le pasó a este animal. ¿Cómo estaba el animal? No solo muerto, estaba partido en 2. Dice Dios que me pase a mí lo que le pasó a este animal si yo incumplo un pacto. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Dios puede ser partido en 2. Quiere decir que Dios jamás va a incumplir el pacto. Ahora, para que haya un pacto, tiene que haber 2 que quieran firmar el convenio. Por eso el pacto se hace con sangre. Que me pase a mí lo que la víctima, si yo incumplo el pacto. Claro, las víctimas del primer pacto, eran víctimas animales. Animales. Por eso era un pacto imperfecto. Y por eso el pacto se acabó. Ahora, el segundo pacto, ¿quién es la víctima del segundo pacto? Cristo Jesús. ¿Y de quién es la sangre del segundo pacto? De Cristo. Mira tú qué interesante. En el segundo pacto, el que tiene el pacto no somos nosotros. En el segundo pacto, el que tiene el pacto con Dios es Jesús. Él puso la sangre, Él puso la víctima y Él cargó todos nuestros pecados. Jesús es el que tiene el pacto con Dios. No somos nosotros, tú no tienes pacto con Dios. El pacto con Dios lo hizo Jesús. Yo entro al pacto de Jesús con Dios a través del bautismo. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ustedes entienden eso?
Ya mañana se las olvidó. Pero bueno, de aquí a 2 meses volveré de nuevo a repetirlo. Entonces la escritura, la primera escritura, tenemos que leerla dentro de él. ¿Apuntando a quién? ¿Pero a qué hecho de la vida de Jesús? A la primera venida de Jesús. ¿Que termina con qué? Con la redención. Toda escritura, profecía. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando Jesús el Viernes Santo dice, todo se ha consumado y entrega la cabeza, quiere decir que todo el pacto se acabó. No solo se cumplió, se acabó. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna profecía pendiente del antiguo pacto, porque todas apuntaban ¿a quién? A Jesús. Muerto Jesús, se acabó el primer pacto, se acabaron todas las profecías y todos los libros del Antiguo Testamento. Punto, se acabó. Ahora el segundo pacto, ¿a qué apunta? A la segunda venida de Jesús, que es el establecimiento del reino de Dios, que es la consumación de la obra de Jesús. Por eso todas las epístolas, todo hay que leerlas dentro del contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuándo Cristo va a venir? Cuando el reino nosotros lo hayamos construido. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que la novia, la iglesia está vestida no solo de porque hay novias que se visten de negro. Que la novia la iglesia está vestida de blanco. Pregunta, ¿en este momento la iglesia está vestida de blanco? No. Entonces quiere decir que todavía falta mucho para que Jesús venga. En la medida que nosotros lo vemos el traje de la iglesia, se acercará al reino de Dios. ¿Y cómo yo lavo el traje de la iglesia? Si ustedes tienen un traje y le cae una manchita, ¿qué ustedes hacen? ¿Pero qué hacen ustedes? Pues vamos a dejarnos de teología ahora, vamos a bajar al punto de lavar ropa. Si a ustedes les cae una manchita en un traje, ¿qué ustedes hacen? Cogen, si es una ropa que tienen que salir, cogen la manchita y la lavan. Parece un traje blanco que le cae una gota de Coca-Cola. Si ustedes tienen un traje blanco y le cae aquí una gotita de Coca-Cola, ustedes, o una camisa, un hombre, una camisa blanca, va por una boda y le cae aquí una mancha de café. ¿Ustedes irían tranquilos para la boda con esa mancha? No. Y si uno le dice, pero si es chiquitita, a uno le queda una corcomilla que tiene que lavarla. Bueno, cada pecado de nosotros es una mancha del traje del blanco de la iglesia. Y esta misma corcomilla no tiene que caer, ¿para qué? Para lavar el traje de novia de la iglesia. ¿Dónde lo lavamos? La confesión, obra del Espíritu Santo. Fíjate que donde quiera que nos movemos, ¿con quién nos encontramos? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro aquí? El Espíritu Santo es el inspirador de la Escritura. Y nadie puede interpretar la Escritura de otra manera. Ojo con eso. ¿Qué pasa con los protestantes? Los protestantes cogen un versículo, lo leen y forman una escritura completa del versículo eso. ¿Qué dice Pablo? San Pedro, ¿qué dice? Nadie puede interpretar la Escritura a su forma. Tienes que saber qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró. Yo quiero que ustedes entiendan eso porque es muy importante. Si el Espíritu Santo dice, un ejemplo, no lo dice el Espíritu Santo, pero para que ustedes entiendan, si el Espíritu Santo dice, el cielo se va a abrir en dos y va a bajar el Cordero al fin del mundo. Entonces yo leo y digo, no, yo interpreto que lo que quiere decir aquí es que va a haber un maremoto y después del maremoto va a caer un rayo que va a partir en dos el Vaticano. Yo me pregunto, ¿eso fue lo que quiso decir el Espíritu Santo cuando inspiró la Escritura? No, entonces tú estás inventando un evangelio diferente. Eso es lo que pasa con los protestantes. Ellos leen la Escritura y te hacen una predicación y cuando tú vas y lees el contexto, tú dices, lo que este hombre está diciendo no es lo que dice la Escritura, porque sacaron el texto de contexto. Por eso la interpretación libre de la Escritura no solo es un error, es un desastre, que es la base del protestantismo, que cada cual puede interpretar la Escritura como le dé la gana. Y si tú lo estás interpretando como no lo dijo el Espíritu Santo, entonces estás perdiendo el tiempo. Porque dice el apóstol Pedro que la Escritura solamente hay que interpretarla como lo dijo el Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo yo sé lo que dijo el Espíritu Santo? Muy sencillo, muy sencillo. Y se lo he dicho 1.000.000 de veces, un texto fuera de contexto, ¿qué cosa es? Un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Tú lees un versículo de la Biblia, tú quieres saber
¿qué dice el Espíritu Santo ahí? Tú tienes que leerte el capítulo completo. Tú no puedes aceptar un versículo solo. Tú tienes que leer el capítulo completo. Tú estás leyendo que dice, les hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú coges ahí, tú dices, ay, que llegue el fin del mundo. No, no, antes de saber qué dice ahí, yo tengo que leer el capítulo 1 completo. Después que tú lees el capítulo del versículo ese completo, tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué dijo? ¿De qué está hablando ese capítulo? Es la primera pregunta. ¿De qué está hablando ese capítulo? Es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué quiso decir Jesús en ese capítulo? Es las dos preguntas que tú tienes que hacer. Hay gente, hermanos, que me escriben a WTN y me dicen, mira lo que dice el versículo tal que se aplica a la Iglesia Católica. Entonces yo leo el capítulo y digo, pero es que en ese capítulo no están hablando de la Iglesia Católica. Están hablando, qué sé yo, de la codicia de los hombres de Éfeso. Si ese capítulo no está hablando de la Iglesia Católica, ¿eso lo aplica a la Iglesia? No. Entonces, ¿tú entiendes lo que les quiero decir? Ustedes no pueden coger un capítulo por la libre. Tienen que ver antes que todo de qué está hablando el capítulo. Tú dices, bueno, el capítulo está hablando, este es el tema del capítulo. Ahora yo voy a ver este versículo, qué quiere decir dentro del capítulo. Y después que tú ves lo que el Espíritu Santo quiso decir en ese capítulo, entonces tú dices, bueno, ahora eso, ¿de qué me sirve a mí? Ahora en el siglo XX. Entonces tú lo pasas a tu vida. Pero si tú coges un versículo solo y sacas tu propia conclusión, lo más seguro es que no es lo que el Espíritu Santo... Tú no puedes coger algo que el Espíritu Santo dice para una situación y traspasarla para otra situación. ¿Qué es lo que hacen muchos los protestantes? Cogen versículos y lo aplican en cosas que no es para lo que cuando tú lees el capítulo completo, el tema del capítulo no es para lo que la persona lo está utilizando. Si el capítulo habla de la humildad, tú no puedes coger ese capítulo para hablar de la pereza. Porque el tema del capítulo no es la pereza. ¿Cuál es el tema del capítulo? La humildad. Y todo lo que se lee ahí se refiere a ¿qué? A la humildad. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir a ustedes? Hacer que leer la Biblia. Si ustedes no leen la Biblia así, ustedes van a estar en contra de lo que dice el apóstol Pedro, que es palabra inspirada de Dios, que nadie tiene potestad para interpretar la Escritura a su forma propia. Y entonces, ¿de dónde salen los protestantes que dicen que cada cual puede interpretar la Escritura como le dé la gana? Ya este versículo refuta la doctrina protestante de la interpretación individual de la Biblia. Y tiene que ser así, porque si yo estoy seguro que si todos aquí leemos un capítulo de la Biblia, todos van a tener una interpretación diferente. Y muchas veces contraria. Entonces yo pregunto, ¿cuántas verdades hay? ¿Cuántas verdades hay? Hay una sola verdad. Si yo digo que esto es una cruz, esta es la verdad. Esto no puede ser un perchero. Esto es una cruz. Y si esto es una cruz, esto no puede ser un cucharón o una cuchara. Esto es una... Hay una sola... Si tú ves una cuchara que yo tengo en la mano, porque tiene un problema visual. Pero entonces, esa es tu verdad, pero no es la... Fíjate, oye, tú puedes tener tu verdad, que no es la verdad. Le voy a poner un ejemplo. Antes de Colón, ¿cuál era la verdad de la Tierra? Que era plana. Esa gente decía mentira. No era su verdad lo que ellos habían logrado entender, que la Tierra era plana. Esa era la verdad de ellos, pero era su verdad, pero era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Era redonda. Esa es la verdad relativa y la verdad absoluta. Tú puedes tener una verdad relativa, pero tú no puedes tener la verdad absoluta, porque la verdad es una. Y si el Espíritu Santo habla 7 temas diferentes de lo mismo y todos contradictorios, tú tienes que decir, pero 7 temas, 6 están mal. O los 7 están mal, porque solamente puede haber una verdad. Gracias a Dios, la Iglesia Católica tiene una sola interpretación de la Escritura. Aquí el Espíritu Santo no habla como un loco, por radio, cualquier programa habla y contradice al que vino anteriormente. Y este versículo de Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, es importante que ustedes lo lean, porque niega la libre y la libre interpretación de la Escritura es la madre de las divisiones. Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que Rubén conoce y que yo también conozco, algunos de ustedes conocen, nosotros queremos mucho, que era miembro de la Catedral del Pueblo. Ella
entendió otra cosa de lo que explicaba la pastora y se fue y fundó otra iglesia. Y es una gran persona. Yo le dije, pero tú no sabes qué, querida hermana, de aquí a 10 o 12 años, alguien de tu iglesia no va a estar de acuerdo con lo que tú predicas porque va a entender otra cosa y se va a ir y va a abrir otra iglesia. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En la catedral del pueblo? ¿En la iglesia de ella? ¿O en la otra que van a abrir de ahí? Hermano, nuestra iglesia tiene una sola verdad. Y aquí lo dice el apóstol Pedro. Ya nadie puede interpretar la escritura a su... Luego entonces, el Espíritu Santo es el autor de la escritura. Por eso que diga que la escritura tiene error, más vale que se ponga para su número, como dicen por ahí, y que diga, si el Espíritu Santo no se equivoca, el error no está en la escritura, el error debe estar en mí. Y debe ser que yo estoy leyendo la escritura de la forma equivocada. Estoy leyendo no en el propósito que Dios... Ustedes entienden, esto es muy importante, ustedes entienden bien cómo hay que leer el Antiguo Testamento, que no hay que perderse en cosas banales, quién se casó con quién, por qué, quién cogió Israel, cuántos días fue aquello, cuántos días. Los días no son importantes, los números son importantes. Por eso si Israel caminó 40 años, o si Israel caminó 10 años, si Israel caminó 5 años, eso es irrelevante. Lo irrelevante es que Israel, por desobedecer a Dios, estuvo dando vueltas como un loco por el desierto. ¿Ustedes entienden? El que se va, como 40 años por una distancia, ahí se desvía del plan de Dios y se pierde en algo que no es para, que no te edifica. Tú cada vez que lees la palabra de Dios, tú tienes que decir, esta palabra me ha edificado. Y si tú no te edificas y te vuelves, te pone la cabeza, ¿tú has visto ese anuncio que hay en la televisión que la mujer sopla la cabeza, se le pone así? Si se te pone la cabeza así leyendo la escritura, es que tú estás leyendo de la forma. Ahora, dice Efesios 6. Yo pensé que esto iba a terminarlo yo en esta noche y solamente voy por 2 versículos y tengo 14. Dice Efesios 6, pero que son cosas para la vida que nos habla el Espíritu Santo. Dice Efesios 6, 18. No, sí, vamos a empezar 6, 17. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira la oración. Fíjate lo que dice, no orando al Espíritu Santo. Hay veces que en la Biblia una palabra cambia todo. No es orando al Espíritu Santo, es orando en el Espíritu Santo. Y cuando yo digo en, si yo digo yo estoy en Hialeah, eso quiere decir, te da inclusión, que tú estás metido en Hialeah. Si tú dices, yo estoy en la universidad, quiere decir que tú estás adentro de la universidad. Cuando tú dices, estamos orando en el Espíritu Santo, es que tu oración está inspirada y está movida por el Espíritu Santo. De nuevo, no se puede leer la Biblia sin ¿qué? Sin invocar. Eso lo acabo de decir, ya se los olvidó. Sin invocar. No, yo vi unas caras que me hicieron así. No se puede leer la Escritura sin invocar. Ahora vengo al segundo. No se puede orar sin invocar al Espíritu Santo. Tú no puedes llegar del trabajo diciendo, ay Señor, te alabo y te bendigo, que grande tú eres. Porque estás hablando como una campana que suena. Uno tiene que orar en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Señor de la oración. Y aquí es donde viene la cosa que dice más tarde también una de las cartas de Pablo. El Espíritu Santo es el Señor de oración porque el Espíritu Santo pone dentro de nosotros las palabras necesarias que tenemos que decir a Dios. Cuando nosotros pedimos, llegamos como un loco, nos arrodillamos, empezamos a pedir, ¿quién está pidiendo ahí? Yo. Y a lo mejor estoy pidiendo cosas que no me convienen y por lo tanto no me las van a dar y estoy perdiendo el tiempo. Cuando tú invocas al Espíritu Santo en tu orar, las palabras que salen de ti no son las palabras que tú tienes en ti, son las palabras que el Espíritu Santo pone en ti. Y son las palabras necesarias que Dios tiene que oír. Por eso el Espíritu Santo es el Señor de la oración. Por eso nadie puede orar si primero no se sienta e invoca. Y cuando digo invoca al Espíritu Santo, no es caerse para atrás descansando en el Espíritu, que se le pongan las manos calientes y que tiemble. Nada de eso. Vamos a ver eso en los carismas. Es decir, Espíritu Santo, ven a mi vida y pon en mi boca
las palabras que yo necesito para alabar a Dios. Llamar al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros y entramos a la oración solo, uno solo, con su propia mentalidad, y podemos decir cosas que no vienen al... Y dice San Pablo, inclusive el Espíritu Santo pone en ti gemidos que nadie entiende, que también es oración. Inefable. Ese es el don de lengua. Muchas veces en el don de lengua tú estás diciéndole a Dios cosas que están más allá de tu inteligencia. Y que tú no entiendes porque están tan metidos en ti que tú no te has dado cuenta. Pero si envían al Espíritu Santo que conoce hasta el último hueco de tu alma, las saca y las pone delante de Dios. Por eso, mira cómo hacemos cosas malas. No podemos leer la Escritura sin antes invocar al Espíritu Santo. No podemos orar sin antes invocar al Espíritu Santo. Eso es lo que le pasa a la iglesia. El Espíritu Santo es el gran desconocido de la iglesia. Y yo le he hecho el cuento 40 veces, pero eso lo tengo que volver haciendo. Santa Teresa de Jesús tuvo 20 años de vida monacal. En el convento de la Encarnación. Tuvo 20 años de noche oscura. Que ella oraba, se flagelaba, hacía penitencia en la Cuaresma y no sentía el gusto de lo que estaba haciendo. Y da la casualidad que se encontró nada más y nada menos con San Francisco de Borja, el duque de Gandía, que es el que dijo San Ignacio de Loyola, la bomba que va a explotar este hombre va a estremecer al mundo. Cuando el hombre más poderoso del reino español colgó todas sus galas y entró a jesuita. Una orden que en ese momento era despreciable. Fíjense, era el duque de Gandía, el grande de España más poderoso del reino. Es como si ahora, ¿cómo se llama este de Microsoft? Bill Gates entrara a Carmelita descalzo. Sí, eso fue lo que pasó. No, eso fue lo que pasó y más fue lo que pasó cuando el duque de Gandía entró a jesuita. Un hombre en la plenitud, porque que se mete muerto de hambre a monje no tiene nada que ver, pero una persona en la plenitud de su éxito, lo deje todo, y se encontró con San Francisco de Borja, y Santa Teresa le contó lo que hay. Santa Teresa era una mujer sabia, porque Santa Teresa preguntaba, y a todo el mundo le contaba su problema, a ver si encontraba solución en algún... Y se lo contó una pila de gente que no le entendieron y que le hicieron más daño que bien. Pero preguntando, se encontró con el que era. Si no pregunta, no lo hubieran hecho mal, pero tampoco lo hubieran hecho bien. Se encontró y le dijo, a ti lo que te falta es invocar al Espíritu Santo. Y esa noche Santa Teresa cantó la secuencia de Pentecostés. Vení, crea tu espíritu, ven Espíritu Creador, visita nuestra mente, y recibió la efusión del Espíritu Santo, y de ahí nació la Santa de Ávila, maestra de oración. Tenemos, el Espíritu Santo inspira la oración. Romanos 8. Romanos 8, 26. Dice Romanos 26, 8, 26. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y Él que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Aquí dice que en la oración el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por nosotros delante de Dios. El Espíritu Santo es el gran intercesor. Fíjate tú qué interesante. Hay dos intercesiones. Jesús intercede por nosotros delante del Padre. El Espíritu Santo intercede delante de nosotros de parte de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Jesús llega delante del Padre, y ¿qué le lleva al Padre? Todas nuestras necesidades. El Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué nos trae? Todo lo que Dios quiere de mí. Entonces también el Espíritu Santo es un intercesor. En vez de arriba, para abajo. Por eso dice Efesios que el Espíritu mismo intercede con nosotros, porque no sabemos pedir como conviene. Hermano, nosotros casi siempre pedimos lo que no nos conviene. Y cuando no nos lo dan, nos da la pataleta. Y si por casualidad de la vida se te ocurre y se da lo que tú estás pidiendo y no sale bien, después dice, ¿y por qué tú me lo diste? Por eso la verdadera oración nos la dio María y nos la dio Jesús.
¿Qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Que no se haga mi voluntad. Tú puedes pedir lo que te dé la gana, hasta la lotería. Pero siempre al final tú tienes que decir, Señor, que se haga lo que tú quieres. Y dame paz para yo saber esperar tu tiempo. Porque muchas veces que pedimos nos desesperamos porque queremos lo que pedimos ya. Y si no es el tiempo de Dios, y si te lo da ahora y no te conviene, y si no es su voluntad, créeme, como dice, todo lo que obra opera para el bien del que creen en el Señor. Por algo suceden, hasta las cosas malas suceden para bien. Y si en algo yo estoy de acuerdo con el padre Tino Ascoitia, eso en algo estamos de acuerdo él y yo, y él lo dice montones de veces, y yo estoy de acuerdo totalmente con él, de Dios jamás sale nada malo. Nada malo. De Dios no sale nada malo. Jamás sale nada malo. Cuando algo malo ocurre en tu vida, ¿te lo buscaste tú mismo? ¿O es producto de un agente externo del mundo que te hizo ese mal? Pero nunca viene de Dios porque nadie da lo que no tiene. Y en Dios no hay maldad. Ahora, hasta las cosas malas que nos buscamos o que nos caen encima, Dios las usa ¿para qué? Para nuestro bien. Ahora, cuando viene, claro, eso suena muy bonito ahora. Pero cuando te cae encima el palo, no es que duele, es que ahí tú pierdas el juicio. Pero en ese momento que te cayó el palo arriba es cuando tú tienes que decir, esto que me está pasando, ¿para qué me sirve para mejorarme yo? Créeme, hermano, yo no he visto a nadie que se mejore sacándose la lotería. Yo no he visto a nadie que se mejore ganando millones de dólares. ¿Tú sabes dónde el ser humano se mejora? Desafortunadamente, ¿tú sabes dónde el único el ser humano se mejora? En la desgracia. Ese es un misterio de Dios. ¿Por qué la desgracia nos puede hacer mejor, pero también nos puede hacer peor? A eso que les digo, el agua es buena, el agua es mala. El agua debajo del bote es buena, el agua dentro del bote es mala. Israel pasó el mar rojo y se abrió, y el mar rojo para Israel fue bueno. Egipto entró en el mar rojo y el mar rojo se cerró y fue de muerte. Una misma cosa puede ser buena y puede ser mala. ¿De qué dependió que el mar se abriera o se cerrara? ¿No? De la intención de los que entraron al mar. Israel entró buscando liberación, se abrió. Egipto entró persiguiendo para esclavitud y se cerró. Que una misma situación para ti sea buena y para ti sea mala, la misma situación depende de lo que tú tienes en tu corazón. He visto gente que la muerte de un hijo lo ha hecho mejores. He visto gente que la muerte de un hijo lo ha hecho 1000 veces peores. Y a la larga el hijo se murió. A veces que le digo a personas que me escriben que me han perdido un hijo, y ante la pérdida de un hijo no hay ninguna palabra de consuelo. No existe. A mí me dicen, dame una palabra de la Biblia para consolar a fulana que se murió el hijo. Le digo, no existe palabra de la Biblia que consuele la muerte de un hijo. Solamente hay que decir a la persona, agárrate de la cruz de Cristo y pásalo. Yo estoy aquí. No hay ninguna palabra de consuelo para eso. Pero sí, una cosa que la señora de al lado de mi casa, la vecina mía, Lourdes, era una madre sola, perdió su hijo, su único hijo de 18 años. Adrián, un muchacho espectacular, inteligente, bueno, sano. Le salió, fue a buscar, compré yo no sé qué cosa, que la novia se estaba mudando, dio una vuelta muy rápido en un carro nuevo, el carro se viró, ahí en Flagler y se desnucó. Ahí sin choque, sin una cosa absurda. Y yo, imagínate cómo estaba esa madre, hijo único. Yo le dije, mira Lourdes, tú ahora no vas a entender lo que yo te digo, pero tú sí no más que te voy a decir que tú de esto tienes dos opciones. O te hundes y te vas al infierno, o te salvas de un día vas y te reúnes con Adrián. Depende de cómo tú aceptes Cuando pase el tiempo tú lo vas a entender. Y después, como los meses ya me dijo, Frank, estoy entendiendo lo que tú... Le tienes dos opciones, niegas de Dios y te mueres lejos de Dios y jamás lo vas a ver. O te conviertes en un ser mucho mejor. Le digo, mira, ponte a ayudar a jóvenes que están metidos en la droga. Y sácalos de la droga, ámalos como si fueran tu hijo. ¿Cuántos jóvenes necesitan alguien que lo ame? Vete a asilos de niños abandonados para que tú veas la necesidad de que hay personas que vayan a visitar a niños. O sea, utiliza ese hueco que te quedó en llenarlo con gente
Y de lo contrario, maldice a Dios y muérete, como dice la Escritura. Porque de todas formas, a tu hijo ya tú no lo vas a tener. Ahora tú tienes que canalizar esto horrible que te ha pasado en un bien para ti y para él, porque a la larga nosotros todos vamos caminando al mismo lugar. Vemos mal. Hermanos, es la forma de ver, es que no hay otra. No hay otra. Dejar que una persona se hunde en la desesperación. ¿Ayuda a algo? ¿Le devuelve al hijo? ¿No? Y eso sucede con cualquiera circunstancia de nuestra vida. Lo perdiste todo y no te queda nada de lo que tenías. Mira a ver cómo tú coges la situación y trata de ser mejor y canalízalo por algún lado que te haga mejor. Porque de todas formas, la otra opción que tienes es hacerte peor. Si te hace peor, lo que va a hacer tu vida es volverse 100 veces más miserable. Y pues después vas a perder la salvación. Ahora, ¿pero por qué viene todo esto con esto? Porque ¿quién te da a ti esa sabiduría? El Espíritu Santo, porque eso no viene de mente humana. Eso no viene de mente humana. Por eso, ante cualquier situación, el Espíritu Santo es el que intercede con nosotros con la palabra precisa de lo que tenemos que decir, de lo que tenemos que hacer. Muchas veces, porque el Espíritu Santo es el que trae a mí lo que Dios me quiere dar. Muchas veces, personas, dime tú, yo que pensaba terminar hoy las 3 páginas que me quedan y no pasé de la mitad de la primera página. Inclusive muchas personas me dicen, es que tengo que dar un tema y estoy loco porque no sé qué es lo que tengo que dar. Digo, si tú confías en lo que tú vas a decir, vas a hacer una porquería. No tengas duda. Tú estudia lo que tengas que estudiar y deja que el Espíritu Santo saque de ahí lo que tú tienes que decir. Punto. Cuando tú te pones a preparar un tema, tú estás confiando en tu inteligencia, en tu capacidad humana y terminas diciendo disparate. Claro, uno tiene que prepararse porque si el Señor no saca nada de donde no hay nada. ¿El Señor la multiplicación de los panes multiplicó de una canasta vacía? No, habían 5 panes y 2 peces. Tú tienes que tener algo para que el Señor saque. Tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte. Pero después, decir, Señor, de todo esto que he estudiado, saca tú lo que haga falta decir aquí hoy. Entonces el Espíritu Santo va a poner en tu boca las palabras que tú tienes que decir. Y te vas a dar la sorpresa que muchas veces preparas un tema y terminas diciendo algo que no fue lo que tú preparaste. Y después cuando terminas de dar eso, alguien viene y te dice, ay hermano, a ti alguien te contó el problema que yo tenía. Y tú dices, no. Dice, ay, porque es que has hablado como si de verdad tú supieras lo que me está pasando. No, porque tú has sido dócil al Espíritu Santo, tú has dejado que el Espíritu Santo sea el que hable por ti. Y vuelvo a decir, y todo eso lo vamos a estar hablando con los carismas y con todo eso, que el Espíritu Santo hable por ti, no quiere decir que tú eres santo. El Espíritu Santo puede hablar por ti y tú irte para el infierno con todo lo que dijiste del Espíritu Santo, porque tú eres como, mira, como esta bocina. ¿Esa bocina tiene mensaje propio? ¿Qué es lo que está repitiendo esa bocina? Lo que estoy diciendo yo. Mañana esa bocina no se puede fundir y se puede caer y partirse en 2. Así nos puede pasar a nosotros, los que predicamos. Pues, ay, mira fulanito, el padre castellano, el otro también que predicaba. En ese momento el Espíritu Santo lo está abusando porque se deja abusar. Pero eso no quiere decir que sea santo. Vamos a ver después que la santidad del Espíritu Santo en mi vida se mide por los frutos, cuando estudiemos los frutos. Vamos a saber. Pero no por los carismas. No por los carismas. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber cuándo una persona... Yo creo que la mejor oración es la de Santa Catalina de Siena. Que ella decía, Señor, tú eres el que eres y yo soy la que no soy. Llena mi vacío con la llenura que das tú. Esa es la mejor oración que hay. Yo siempre cuando voy a empezar algo, Señor, tú eres el que eres y yo soy el que no soy. Arranca de mí todo lo que yo quiero decir y pon tú lo que tú quieres que esta noche la gente oiga. Porque cuando uno se empeña en que yo tengo que decir lo que yo tengo que decir, tú terminas diciendo mensaje propio y eso no es lo que la iglesia necesita en este. Estamos aburridos de sermones en lata. Hace falta que el Espíritu Santo hable. Y recuerde que si el que predica cae mañana, no quiere decir que fue un falsante, porque en ese momento el Espíritu Santo lo estaba utilizando. Más vale que tú aprendas de eso.
y orar por la persona para que no solo se deje usar, sino que también dé frutos de santidad. ¿Capisci? No sé cuándo terminaremos el Espíritu Santo, pero vamos ahí. Anuncio. Anuncio. Mire, ¿hay algún anuncio referente al monasterio? No hay ningún anuncio referente al monasterio, no hay nada.